La prédica de hoy, si ven en su hojita, en su guía, vemos que le titulé "Por poco me persuades a ser cristiano". Por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo fue acusado por los judíos religiosos de sedicioso, de perturbar la paz en Jerusalén y más allá de Jerusalén. Ahora estaban en Cesarea y allá lo fueron a acusar, allá lo quisieron matar al apóstol Pablo. Era un grupo de religiosos judíos que querían acabar con el mensaje que estaba dando Pablo. Pablo fue llevado primero al Sanedrín, porque él también formó parte del Sanedrín. Es increíble esto, que Pablo, fue parte de este grupo y allá fue llevado dentro de la cabeza en ese momento, de la religión judaica. Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado, así que descubrimos ahí entre letras de que Pablo estuvo casado en un tiempo. Otro dato importantísimo que uno lee por allá por los capítulos 23, 24, 25, era que Pablo tenía un sobrino que le ayudó del problema que tenía allá en Cesarea. Cesarea o Cesarea. Fue llevado, acusado ante el gobernador Félix, quien no encontró faltas en Pablo. Los judíos quisieron hacerle una revuelta, inventaron que lo tomaran preso de nuevo para entonces hacerle una emboscada a Pablo. Ahí fue donde el sobrino de Pablo se acerca donde Félix y pide que no lo lleven a donde lo querían llevar. Luego este señor, Félix, que era el gobernador de Cesarea, fue sustituido por Festo. Félix fue llamado a Roma y Festo quedó como gobernador de Cesarea. Luego los hebreos, los judíos, sobre todo religiosos, porque no eran todos, sino los religiosos, acusaban a Pablo y estaban utilizando la institución romana para que fuera llevado, pues quizás no solo preso, sino a ir mucho más allá. Como Pablo sabía las intenciones del grupo religioso, Pablo apela a más arriba y apela al César, al emperador. En última instancia, él era el que tenía que decidir por la vida de Pablo y no Félix, ni Festo, ni tampoco el rey Agripa, que vamos a verlo y que ustedes pudieron escuchar en la lectura de Elías. En este interín de lo que se da entre Félix, Festo, Agripa, por ahí entonces llega el rey Agripa a Cesarea, venía de Jerusalén, subió y llega con, entre comillas, su señora Berenice. Berenice era su hermana. Vivían una vida escandalosa, una vida incestuosa, ¿no? Convivían juntos. Y ellos llegaron y pidieron estar
conocer el problema al cual Pablo estaba pasando en Cesarea. Según lo que entendemos por ahí, es que Agripa II, porque hay varios Agripas en la Biblia, Agripa II, ¿no? Vino a darle los respetos al gobernador Festo. Pablo fue traído ante el gobernador Festo y Agripa aprovechó para escuchar por qué se le estaba acusando a el apóstol Pablo. En ese momento estaban todas las autoridades que estaban en alto, estaban los que acusaban, la gente alrededor, ¿no? Viendo lo que estaba pasando en este momento para acusar a Pablo. ¿Quién era Agripa? Ahí lo vemos como Agripa, pero el nombre es Agripa II. Agripa II era descendiente de la dinastía de los Herodes. Era descendiente, mire por dónde vamos, la dinastía de los Herodes. Él era el bisnieto de Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a Jesús cuando tenía 2 años. Fíjense cómo va la historia. Su hijo Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Era el hijo de Herodes, el grande, ¿no? Y Agripa I fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. Hechos capítulo 12, ¿no? Entonces, esa es la familia de Agripa II. Una familia con un currículum bastante travieso, o vamos a ponerle así, anticristiano, ¿no? Entonces, este Agripa II, bisnieto del rey Herodes, vivía, como dije, en una relación incestuosa con su hermana Berenice. Toda una familia con un parentesco y un currículum terrible, parece, ¿no? Pues bueno, Agripa quiso conocer el caso de Pablo y quizás hasta dar su opinión al gobernador Festo. Él no tenía nada que ver con eso, pero le llamó la atención y fue a escuchar el juicio que se le estaba dando a Pablo. Primero, Pablo estuvo ante Félix. Pablo dio su testimonio. Félix dijo que era inocente, pero no se atrevió a dejarlo suelto, porque pensaba que si lo soltaban, los judíos le iban a hacer una revuelta y quizás le podían tumbar de su carga. Entonces, por eso Félix lo mantuvo ahí preso. Luego llegan de Festo y ahora Festo pues está esperando para decidir sobre el caso de Pablo. Bueno, Agripa llegó con su concubina y entonces quiso escuchar a Pablo. Pablo comienza con su relato, capítulo 26, del 1 al 3, donde dice que se siente afortunado de presentar su defensa ante el rey Agripa. Se siente contento por eso. ¿Quién persona que esté acusado casi de muerte prácticamente se va a sentir así? Pero Pablo dice que él se siente contento porque él está defendiéndose ante el rey Agripa. Y le recuerda a Agripa II quién era su padre, sus abuelos, su padre, ¿no? Porque su familia venían de Edom, eran edomitas, hijos de Saúl, o sea, están en la línea, ¿no? Entonces, Pablo le recuerda eso al rey Agripa. Pablo, más que una defensa personal, Pablo le pide paciencia al rey Agripa
para que lo escuche. Y entonces le empieza a relatar, igual que le habló a Félix, igual que le habló a Festo, empieza a relatar cómo él encontró a Cristo, cómo fue el camino a Damasco, cómo cayó, cómo la luz le vislumbró. Todo eso se lo contó a Festo nuevamente y al rey Agripa II. Le da su testimonio de su vida, cómo llegó a ser cristiano. ¿Y quién era él también? Fariseos de fariseos, ¿no? De la familia de Benjamín. Entonces Pablo le describe igual como le describió a nosotros lo mismo, ¿no? Podríamos decir que las cuatro defensas, las tres defensas anteriores, las dos defensas anteriores y la de ahora son muy parecidas. Pablo habla de su pasado como siendo fariseo, habla de su conversión, habla de su respuesta de cómo fue llamado por el Señor y habla de también más o menos la resistencia que hubo de cada uno, ¿no? Y en este caso de Festo y Agripa sobre el testimonio de Pablo, y quiero saltarme, porque ya conocemos quién era él, ya conocemos cómo fue su conversión. Quisiéramos nada más meternos más acá en este momento de cómo fue su llamado, la aparición de Cristo hecha a Pablo en el camino a Damasco. Es interesante porque el texto nada más no es Hechos 26. Tú te tienes que ir a Hechos 23, 24, 25 y para comprender toda esta trama de la que Pablo está viviendo. Ahí cuando uno se da cuenta de muchas cosas, el por qué Pablo está defendiéndose, ¿no? Él habla de cómo fue llamado por Dios, quedó ciego por un tiempo, que la luz de Cristo le vislumbró, ¿no? Y Festo dice que posiblemente le dice a Pablo, estás alucinando hablar estas cosas, ¿no? Pero Pablo estaba confiando en la obra del Espíritu Santo. Estaba esperanzado en que el rey Agripa y el gobernador Festo pudiera llegar a creer en el mensaje de salvación. Pablo estaba siendo obediente a una obra encomendada. Fíjense que Pablo estaba más interesado que escucharan el mensaje de Cristo a que su defensa. El objetivo de Pablo ahí es ser más interesado en que ellos se confrontaran con el mensaje de Cristo a su propia defensa. Pablo especifica cómo inició predicando a los judíos en Damasco, en Jerusalén, pero luego también sintió que él tenía que testificar a los gentiles. Tanto judíos como gentiles tienen la misma necesidad de salvación, dice Pablo. A los judíos les molestaba, les irritaba que Pablo predicara, ¿no?, una salvación para aquellas personas, los gentiles. Y si nosotros somos aquellos que nos merecemos la salvación, nosotros somos los que somos del linaje de Abraham, ¿por qué tú tienes que estar predicándole a aquellos? Entonces, eso le molesta. Por eso viene la acusación de los judíos religiosos en contra de Pablo. ¿Por qué incluyes a ellos? Si nosotros somos los únicos que merecemos la salvación, no ellos. Ellos no forman parte de la familia de Dios. Ellos son gentiles. Pablo trata de dar un mensaje al rey Agripa, que era judío,
Y Pablo trata de que la parte que conocía Agripa, siendo parte de la familia edomita, hijo de Saúl, llegara a tener conexión hasta donde Jesús llega como Salvador. Esa era la parte que Pablo quería, que el rey llegara a esa conexión. Y lo llegó, porque en un momento dado va a lanzar entonces el rey Agripa la expresión, por poquito, ¿no?, me persuades a ser cristiano. El gobernador Festo le dice a Pablo: estás delirando, Pablo, estás loco. Esas cosas que estás diciendo, ¿no?, que te deslumbró una luz, te caíste y te convertiste, ¿no? Es una locura, ¿no? Festo fue duro con Pablo, pero Pablo le dice: excelentísimo Festo, para aquellos que no conocen a Cristo y que nos critican a nosotros, ¿qué nos dicen hoy en día? ¿Te volviste loca, Nidia? ¿Te metiste a la iglesia? ¿Te volviste religiosa? ¿Te volviste... tú estás loco? O como me dijeron a mí cuando fui allá a mi tierra, ¿te volviste protestante? ¿No? O peor, estás ahora en la iglesia cuadrada. Porque para ellos es locura. Y en este caso para Festo también era locura lo que estaba viviendo Pablo. ¿Estás mal? Ahora sí, ya. Mira, pues ahora ¿en qué te metiste? Agripa le escuchó, ¿no? Escuchó lo de que Pablo le dijo. Agripas, como judío edomita, conocía sobre los profetas del pasado. Versículo 25, dice Pablo: mas no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues mire, el rey sabe, voy a ponerme los lentes porque ya... Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón o en algún rincón. Lo que Pablo le estaba diciendo a Festo para que lo escuchara el rey, ¿no? El rey ya sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y Pablo reta al rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Ah? Le dice Pablo: yo sé que tú crees en los profetas. No le dijo que creyera en Jesús, porque él sabía que los profetas lo iban a llevar a Jesús. Y lo enfrenta: yo sé que tú crees en los profetas. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Si me agarras por ahí, yo sé que me vas a tumbar. Si me tocas ese tema, me vas a llevar a donde Jesús. Quizás Festo no conocía los eventos de Jesús porque él acababa de llegar de Roma y no conocía lo que pasó en Jerusalén. Pero Agripa sí
era familia de aquellos que habían masacrado a los creyentes. Él sí sabía lo que estaba pasando y muchos de ellos se dieron cuenta de todo lo que había pasado en estos últimos años en Jerusalén. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo con verdad y cordura, pues el rey sabe estas cosas. Pues esto no sucedió en un rinconcito, allá a lo escondido. Esto sucedió en Jerusalén. ¿Loco? No, ¿qué va? Yo no estoy loco, le dice Pablo más o menos ahí, ¿no? Qué tremendo ese enfrentamiento, ese reto de Pablo que le da al rey Agripa. No estoy loco. Por poco me persuades a ser cristiano, le dice Agripa. Y Pablo dice, qué bonito, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino Festo y todos los que están aquí se vuelvan cristianos. Fíjense que él no está peleando para que le quiten las esposas, porque ahí estaba esposado, ahí estaba amarrado. Él estaba predicando el mensaje a cada uno de ellos. No solo tú. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy. Fuesen hechos creyentes como yo soy. Excepto que les quiten las cadenas. Esa era la añoranza de Pablo hacia el rey Agripa, hacia Festo y hacia todas las personas que estaban alrededor. Lamentablemente, Agripa no tomó su decisión. Pablo, a través de su prédica, en el capítulo 26 vamos a ver que él insiste en que Dios podría resucitar a los muertos. Pablo insiste y habla del experimentar una visión celestial, la cual cambió su vida. Hechos 26, 14 al 19. Pablo estaba más preocupado en proclamar a Jesús que en su propia libertad. Pablo creía en un mensaje de esperanza y de redención para toda la humanidad. No solo para los judíos, sino también para los gentiles. Hechos 26, 23. ¿Pero estás loco, Pablo? ¿Estás loco, Pablo? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 1, 18? La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Nos llaman locos. Tú que estás metido en la iglesia, tú que no sales de la iglesia, tú que andas en esas locuras. Agripa II, Agripa le contesta, por poco me persuades a ser cristiano, por poquito me convierto a Cristo, por poquito. Pero no. Qué bonito cuando Pablo le dice a Agripa, ¿crees, oh rey, en los profetas? Yo sé que tú crees, pero no quieres tomar una decisión. Pablo no le enfrentó directamente a Jesús, pero él quería llevarlo. Y Agripa sabía para dónde Pablo lo estaba llevando. ¿Crees en los profetas? La verdad y la razón lo iban a llevar a creer en Jesús. Pero Agripa no se atrevió a tomar una decisión. Pablo quería conectar al rey Agripa
con Jesús directamente. Confrontó al rey Agripa a tomar una decisión. Y el rey le contesta: por poco, por poquito, por poquito. Me recuerda por poquito a Hugo Sabinovich. Casi llega a 3, pero por poquito. Pero no fue así. Confrontó al rey para tomar una decisión, pero él llegó a estar cerquita de ser cristiano, pero no lo fue así. Por poquito iba a ser cristiano. Por poco tiempo o por poca distancia entre lo que yo creo y lo que creen los cristianos. Agripa estaba cerca de ser creyente, pero no lo fue. Por poquito Agripa podía tener la vida eterna, pero no lo fue. Por poquito Agripa pudo tener el juicio de Dios y pasar la eternidad con Dios, pero no lo fue. Por poquito pudo ser un santo de Dios, pero rechazó el evangelio y no lo fue. Por poquito pudo tener el encuentro de la luz de Dios, pero escogió la oscuridad y no lo fue. Por poquito hubiera sido santo, como se conoce, nosotros conocemos lo que es un santo, un separado de Dios, pero no lo fue. Agripa casi se convierte a Cristo, pero no lo fue. Casi es cristiano, pero no lo es. Fue un encuentro de Pablo con el rey, con Festo y mucha gente que le escuchaba alrededor, ¿no? Y como dice, Agripa estuvo cerquita de ser creyente. Hay una lectura, un poema que escuché y leí hace muchos años. Yo le puse un poquito más de salsa al poema. El poema fue escrito por un cubano, Rodolfo Loyola, ¿no? Que habla de una persona que se llamaba Casimira. Casimira. Casi llega a ver, pero no del todo. Casimira. Y dice este poeta, porque quiero ver la relación entre Casimira con Agripa, que no, dice Casimira. A la pobre Casimira le llamaban Casi. Casi todo, casi nada. Cuando Casi andaba y al cumplir los 7 años, Casi fue al colegio, pero la maestra casi no le enseñaba. Pues siendo casi una adolescente, casi niña y casi dama, encontró a un mozuelo a quien casi amaba. ¿Lo amaba del todo o casi lo amaba? Pero un día el muchacho, casi sin mirarla, dejó a la pobre Casi. Casi destrozada, dice, se fue a un convento y quiso ser monja, la buena Casi, queriendo ser santa y casi monja. Pero un día se enteró de que su chico, al que ella amaba, casi moría. Ella dejó el convento y se volvió a su casa. Y casi volvió a su casa. Y cuidó a su amado como si estuviera casada. Y el joven murió y casi se quedó sin besarla. Casi fue viuda sin casarse. Casi se cansó de esa vida, de la vida que tenía.
casi ni se peina hoy en día, casi ni se arregla, casi está descuidada, casi fue todo, pero casi sin ser nada, casi. Y así estamos en la vida, igual que Agripa, casi es cristiano, casi se convierte, pero no lo es. Y así hoy en día hay mucha gente que son casi. Esto parece jocoso, pero en la realidad hoy en día se da en nuestras vidas alrededor nuestro tantas Casimiros y Casimiras. Representan un crecido número de gente que nos vive alrededor. Gente que no llevan un propósito en la vida. Gente que no llegan a su objetivo porque todo es casi. No tienen metas. Siempre casi. Su vida es un desastre. Hay muchos casi en la vida que llegan al final de sus vidas sin comprender todavía que podemos tener paz, seguridad en nuestros corazones. Casi. El Señor Jesús, nuestro Señor, el Padre Celestial, nos manda a tomar decisiones en nuestras vidas, a ser cristianos, no ser casi. Vamos a encontrar alrededor nuestro muchos casi. Porque mi padre es pastor, casi soy cristiano. Porque mi abuelo es pastor, me llevaba a la iglesia y casi tomé la decisión, pero no la tomé. La iglesia están llenos de casi cristianos. Jesús, el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros, nos confronta, como Pablo confrontó a Festos, a Félix y a Agripa, a tomar una decisión, ¿no? A responder sí o no. A enfrentarnos a la mejor decisión de nuestra vida como fue 1975, siendo un adolescente allá, tomé una decisión y yo no soy casi, soy creyente, soy cristiano. Todavía recuerdo ese sábado 25 de septiembre de 1975. Mucha gente en la vida van con el casi, no están seguros. Recuerdo el día que me dio el infarto en campamento con los muchachos del Bolívar, que el pastor Reyito me llevó a Antón, que me dijeron: acaba de tener un infarto. ¿Yo? Sí. Bueno, Señor, si es, quiero morir con las botas puestas. Gracias a Dios por mi hermano Reyito que me acompañó, estuvimos allá, pero sí le dije: Señor, quiero morir con las botas puestas.
Porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo no estoy entre el grupo de Casis. Hermanos, para terminar, mucha gente en la vida secular están entre la gran cantidad de casi. No llegan. Los casi no valen. ¿Qué dice Apocalipsis? No eres ni frío ni caliente. Estás ahí. Casi. Ahí. A media. ¿No? Es bonito lo que le dice Pablo, y quiero terminar con esto. Versículo 29. Creo que ya lo dije. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Había mucha gente alrededor del juicio de Pablo, ¿no? Fuesen hechos tales como yo soy. Mi deseo es que todos ustedes alrededor conozcan al Señor también como yo lo conocí. Son las palabras de Pablo en ese momento. Agripa y su acompañante Berenice tuvieron que echar para atrás. Me imagino que iban con la idea malévola de hacerle daño a Pablo. Se acercaron a Festo y le dijeron: este hombre es inocente. Este hombre se merece ser libre, pero lamentablemente él apeló a César, al emperador, y tiene que seguir el debido proceso, como dirían los abogados hoy en día. Él tiene que seguir, pero se merece la libertad. Esa fue la conclusión de Festo, de Agripa y de Berenice. Amigos, solamente Jesús puede cambiar una vida. Una vida. Una vida, una vida, una vida, una vida, una vida. Sumamos muchas vidas. Pero solamente Jesús puede cambiar la vida de las personas. De usted depende tomar la decisión o de quedarse como casi. Casi me persuades. Solamente Jesús puede darte propósito en tu vida. Solamente Jesús puede darte paz a tu corazón. Solamente Jesús puede darte la seguridad de tu salvación. Solamente Jesús puede darte el poder para vencer al pecado. Solamente Jesús puede apartarte y declararte santo. Solamente Jesús. No andemos en la vida como Casimira. Casi todo, casi nada. Si alguno aquí no conoce a Jesús como Salvador y Señor de su vida, yo lo enfrento, lo reto a que tome una decisión por Jesús. Aquel que transformó mi vida, aquel que cambió mi vida. Yo no soy el perfecto hoy, quiero dejar eso claro. No soy perfecto, ¿no? Pero aquel que transformó la vida de muchos de ustedes, hoy todavía está presente y transformando vidas. Y llévense ese mensaje.
de compartir de que Jesús todavía hoy está cambiando vidas, está transformando vidas. Y que la gente no le diga, bueno, yo creo, posiblemente, o eres o no eres, ¿no? Entonces, el mensaje de Jesús se hace hoy en día real a nuestra vida porque nos confronta a tomar una decisión de decirle a Cristo, toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Transforma mi vida, cambia mi vida. ¿No? Ese es el mejor deseo de mi persona para ustedes, y yo sé que es el mejor deseo de nuestros hermanos para con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.